Como ven aquí atrás, déjame hacer un ladito. Algo está prendido. Bueno, hemos estado hablando de visión las últimas semanas. Hemos hablado de visión para nuestra vida, visión con la fe, pero el día de hoy quiero hablar de visión en tu familia. Y es tan importante tener visión para nuestra familia, porque de aquí yo quisiera que tú salieras hoy con un sueño para tu familia, que salieras hoy con una esperanza para tu familia, que no te sintieras tal vez como llegaste: mi familia es un desastre, mi matrimonio es un desastre, mis hijos son un desastre, mi vida es un desastre, pero que salgas de aquí confiado en que hay una visión y una esperanza para tu familia. Es bien importante. Esa es la meta que tengo para ti hoy. Y porque lo que es visión, la importancia de tener visión te dice a dónde vas. Es como los letreros en la carretera. Vas a llegar a Los Ángeles a 100 millas. ¿Te acuerdas cuando vas manejando? Te dicen, vas llegando, está cerca. ¿Y cómo te sientes cuando, por ejemplo, hemos manejado a Nuevo México, 12 horas de manejo, y ves Phoenix a 360 millas? Ay, Dios mío. Phoenix 320 millas, Phoenix 240 millas, Phoenix 180 millas, y empiezas como que te vuelve el color, la esperanza, la alegría. Ya voy llegando, está más cerca. Phoenix 90, 60, 70, y de pronto a los 30 millas ves la ciudad de Phoenix y dices, ya estoy más cerca, gracias a Dios. Eso es visión. Visión es algo que te dice a dónde vas, que estás cerca de llegar. Y todos nosotros conocemos personas que no tienen visión o esperanza en sus vidas. Qué triste es cuando una persona no tiene un sueño para sí mismo ni para los suyos. Y tú y yo conocemos gente así. ¿Cómo son? Amargados, frustrados, enojones, nadie se les acerca. No les dices, cómprate un dulcecito de perdida para que tengas algo de qué sonreír. Pero es lo que pasa cuando no tenemos visión. Cuando hay sueños en tu vida, así se ve la vida. Sabes a dónde vas, es tranquilo, es abierto, tienes un rumbo. Eso es afuera, espero. El poder de una visión. ¿Qué diferencia en nuestra vida hace cuando hay visión? Con sueños tenemos energía. Te levantas en la mañana y dices, ya sé a dónde voy, y tienes un rumbo y tienes una razón para despertar. Es más fácil, a los que no nos gusta levantarnos temprano, es más fácil levantarte en la mañana cuando estás motivado por una buena razón, cuando hay poder a dónde vas. Y hemos compartido una escritura en Proverbios 29, 18. Esta escritura proverbio fue escrito por el rey Salomón. Él, como rey que cuidaba de un pueblo tan numeroso, entendía algo bien claro. Él decía, donde no hay visión, el reino, el pueblo se extravía. Como rey él podía entender, si no tenemos una visión, nuestro país se va a perder, se va a echar a perder. Y esto es verdad para países, esto es verdad para compañías, esto es igual para personas y para familias. Si no tienes una visión para tu familia, no hay mucho futuro y ni esperanza, porque tú mismo no tienes esa esperanza para tu familia. Es tan importante conocer que necesitamos, ¿sí? Y los he animado a que escriban su visión por 2 semanas ya. Si no tienes una visión, escríbela. Puedes orar por cuál va a ser tu visión, puedes pensar cuál va a ser tu visión y escríbela. Que puedas tenerla fija en el refrigerador, en la sala, que la puedas visualizar, la puedas crecer, porque cuando tengas tu visión, tu manera de pensar va a cambiar. Se te quita lo negativo, pero puedes pensar de una manera diferente. Y es bien importante que para poder tener una visión dejas de mirar el pasado. Muchos de nosotros arrastramos cosas de nuestro pasado muy grande. Muchos de nosotros arrastramos dolores del pasado, culpas del pasado, gente que nos ha lastimado en el pasado. Arrastramos las lágrimas del pasado y no sanamos. Y fantaseamos, uy, me hubiera gustado regresar cuando tenía 15 años, qué diferente vida hubiera tenido. En vez de pinteármela en la escuela, hubiera puesto a estudiar. Si supiera hace 20 años, si hubiera sabido lo que sé ahora, qué distinto. ¿Quién ha pensado eso? Si supiera lo que sé ahora hace 25 años, qué diferente vida tendría.
No, pues no va a pasar. Deja de vivir en el pasado, deja de arrastrar el pasado. Para tener una visión tienes que mirar hacia enfrente. Y la ventaja, la bendición con Dios es que te puedes caer una, te puedes caer dos, te puedes caer tres. Y Dios dice, vuélvete a levantar, vuélvete a levantar, vuélvete a levantar. Tantas veces como necesitas, oportunidades Dios te da de poder mirar al futuro, en un mejor futuro. La visión nos motiva a tomar acción. La visión nos dice, voy a hacer algo para poder tener lo que sueño. Y tu visión describe dónde vas a estar en el futuro y cómo será ese futuro. Tu visión te dice cómo vas a estar, cómo va a ser tu vida, cómo va a ser tu familia, cómo va a ser las cosas que van a ocurrir en tu futuro. Eso es lo que hace una visión. Y hoy vamos a hablar de visión para tu familia. Y es tan importante porque mira, cuando la Biblia habla de familia, casi siempre, en la mayoría de los casos, lo que ocurre con los abuelos afecta a los hijos. Lo que ocurre con los hijos afecta a los nietos. Y así sucesivamente. Dios es un Dios generacional, actúa de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. Va pasando en la generación tras generación. Por eso la familia es tan importante. Y simplemente hay una situación que debería ser suficiente para que abrieras los ojos. Las familias en la actualidad de nuestro país están en riesgo. Nuestras familias, tu familia está en peligro, tus hijos están en peligro, tus papás están en peligro. La familia está en peligro. ¿No debería ser eso una razón para que abras los ojos y digas, wow, necesito hacer algo? ¿Necesito tomar alguna responsabilidad aquí porque mi familia y el futuro de mis hijos está en juego? ¿No debería ser esto algo que te despertara? En la cultura americana, normalmente cuando hablas de familia, se refieren a papá, mamá, hermanos, hermanas. Esa es la cultura, la idea de la familia en la cultura americana. En la mayoría de nuestros países, cuando piensas en familia, piensas en papá, mamá, hermanos, pero también piensas en abuelos, en bisabuelos. Muchos de nosotros reconocemos que de nosotros hay cosas de nuestros abuelos. Yo heredé los ojos azules de mi abuelo. Pero la verdad es que necesitas considerar algo. De la misma manera que tú has sido afectado por tus papás, de la misma manera que tú has sido afectado por tu familia, por tus abuelos, de esa misma manera tú vas a influenciar a tus hijos. De la misma manera que tus padres te influenciaron a ti para ser quien eres, así vas a influenciar tú a tus hijos. Tú eres quien eres por tus padres. A lo mejor odiaste a tus padres, pero tu carácter viene de tus padres. Tu actitud a la vida viene de tus padres. Tu mentalidad viene de tus padres. Y ahorita te voy a compartir un poquito de mi papá y mi mamá. Pero quien eres tú actualmente viene de tus papás. ¿Y sabes qué? Tus papás son quienes ellos son por sus padres. Es una cadena que pasa de generación en generación. Así que déjate digo que tus debilidades van a ser las debilidades de tus hijos. Tu fe muy posiblemente va a ser la fe de tus hijos. La manera en que ves la vida es la manera en que tus hijos van a ver la vida. Y algunos de nosotros necesitamos reconsiderar cómo vemos la vida. Lo que somos nosotros vamos a poner en la generación que viene. Estamos hoy tú y yo formando la siguiente generación a través de nuestra vida. De la manera que tú vives, tú actúas, tú piensas, estás formando la generación que sigue. Y a lo mejor dices, pues yo ni casado soy. Oye, eres tío de alguien, ¿no? Tienes un primo, tienes un sobrino por ahí. Y espero un día que seas casado. Mi oración es por todos nuestros solteros. Me encantaría verlos casados en los próximos 2 años. Eso es lo que yo me encantaría ver. Ahora que ocurra, no sé. Depende de los solteros. Les pido más fe, más oración y más citas. Pero fe agresiva. ¿Ok? Pero la verdad es que estamos formando la siguiente generación. Estamos influenciando nuestro futuro. Te digo mi familia un poquito. Mi familia es originaria de este lugar. Un pueblito en la sierra de Sinaloa que se llama Choice, donde primero disparan y luego preguntan. Primero disparan y luego preguntan. Mi papá era dueño de tierras y de ganado, pero él odiaba el campo.
Su pasión era la música. Entonces, de sus hermanos, él dijo: yo a esto no me dedico. Abandonó todo, agarró a mi mamá, agarró a los 7 hijos antes que yo naciera y se movió de ciudad. Si mi papá se queda en ese pueblo, yo hubiera nacido ahí y hubiera terminado siendo ejidatario, o campesino, o agricultor, o ganadero, no sé. Pero él tomó la decisión de cambiarse de ciudad, de cambiarse de estado, con todo y familia. Y crecí en otro lugar, con otros amigos. Mira, lo que decides, simplemente cambiarte de casa, ya afectaste a tus hijos. Transformaste el futuro de tus hijos por simplemente cambiarte de casa. ¿Qué tan importante es la decisión que tomas como padre? La influencia que tienes en la familia. Mi papá también tomó malas decisiones. Y esas malas decisiones yo aprendí. Mi familia no fue una familia unida o amorosa. Mi papá nunca me decía te amo cuando estaba en su juicio. Tenía que estar borracho y ya borracho me decía te amo. Y yo igual, yo no podía decirle a un hombre, ¿cómo le decía a un hombre te amo? ¿Qué pasó? Ni a mi papá. Pero borracho sí le decía. La manera que fui criado fue una lucha para mí en venir a la iglesia, a transformar mi vida, porque es la influencia que recibí de mis padres. Muchos de ustedes han tenido diferentes influencias, pero sea quien sea tus papás, es lo que eres tú ahora. Mírate, ¿sí? Dices que no, pero hay muchos de tus papás. Y pasa lo mismo con las generaciones que siguen. Con los que vienen después de ti va a ocurrir exactamente lo mismo. Tu paternidad y la manera en que diriges tu familia van a tener un poder y una influencia sobre la siguiente generación. En tus hijos, en tus nietos, en tus sobrinos van a tener una influencia. Mira, aquí estamos los futuros abuelitos. Algunos ya son abuelitos, pero algunos otros vamos a ser los abuelitos. Imagínate que seas el abuelito maloliente de la casa, sin dientes, ya no puede. ¿Qué? Aquí estamos los futuros abuelitos. ¿Cómo te van a ver tus nietos o tus bisnietos? Uy, lo que he escuchado de mi abuelito no bueno. No good. O sea, ellos te van a recordar tu futuro. La verdad es que aquí muy pocos piensan en el futuro. Muy pocos pensamos en el futuro. Pensamos solo en hoy, aquí. ¿Qué necesito, qué quiero, qué deseo? Hoy. Mañana, hoy. Pero las decisiones que tomas hoy afectan tu mañana. La manera en que vives hoy afecta a tu mañana y afecta el mañana de tu familia. La primera clase de visión hablamos sobre Abraham. Iba a decir Iván, no ves, Abraham. Un hombre de 70 años. Que Dios viene y le da una visión a los 70. Y le dice, tengo una visión, vas a tener muchísimos hijos. Y a los 70 Abraham no tiene ningún hijo. Pero Abraham, ¿sabes lo increíble? Creyó. Luego hablamos de Isaac un poquito, que Isaac tampoco podía tener hijos. Y nació su hijo Jacob. Y Jacob, hablamos de la historia de Jacob la semana anterior. Hablamos de visión con fe. Sobre cómo Jacob confió en Dios y transformó su vida para poder vivir la visión que Dios tenía para él. Hoy quiero hablar de la siguiente generación después de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Ahí están, todos esos son sus hijos. Y el 11º se llamaba José. De él vamos a hablar hoy. José era el hijo favorito de Jacob. Era el consentido. Todos tenemos un hijo consentido, ¿sí o no? Sí. Normalmente para los papás la hija es la consentida, para las mamás el hijo es el consentido. Todos tenemos un hijo consentido. José era el consentido. ¿Qué tan consentido era? Era tan consentido que los demás hermanos se sentían incómodos, tenían envidia. Y luego de pilón, José era el chismoso. Todo lo que hacían los hermanos, José le chismeaba a Jacob. Ay, papá, fíjate que Rubén le pegó. Ay, papá, fíjate que Judá me pellizcó. Todo le decía y era el favorito. Nada de lo que José hacía estaba mal. Todos se regañaban menos a José. Y luego de remate el papá le regala una túnica de colores brillante que José andaba presumiendo por todos lados. Y la familia le tenía más envidia, los hermanos estaban más enojados. Y luego, todavía para rematar todo eso, José tenía sueños.
Y Dios le hablaba en sueños, y un sueño que ofendió a sus hermanos fue cuando José viene y les dice: ¿sabes qué? Tuve un sueño, y en mi sueño todos ustedes, incluyendo mi papá, se inclinaban ante mí y tocaban el suelo con su frente a mí. Sus hermanos se ofendieron, se molestaron y pensaron: necesitamos matarlo. Y toman la decisión de secuestrarlo, de llevarlo, aventarlo a un pozo primero. Y hablaban: ¿lo matamos? No lo matamos. ¿Qué hacemos con él? Entonces deciden venderlo como esclavo. Y toman a José, lo llevan como esclavo y se lo llevan a un lugar lejano. Los hermanos vienen con el papá y le dicen: ¿sabes qué, Jacob? Tu hijo favorito, al que le regalaste la túnica, el chismoso, sí, el de los sueños, murió. Vino un animal salvaje y lo mató. Entonces tomaron la túnica de José, la llenaron con sangre de un animal y se la enseñaron al papá. Aquí está. Dice la Biblia que el papá lloró a su hijo favorito por mucho tiempo. Imagínate la escena. Un muchacho de 17 años, esposado, arrastrando un cepo, arrastrando una cadena por el desierto, sin saber de su futuro, sin saber a dónde iba. Entonces tenía la opción de amargarse o de confiar en Dios. ¿Tú qué hubieras hecho? Si la persona que tú amas te traiciona, ¿tú qué hubieras hecho? Si eres lastimado por tu familia, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Te amargas? ¿Confías en Dios? ¿O le dices: ahorita vas a ver? ¿Tú qué hubieras hecho? Este hombre decidió confiar en Dios. Y a su corta edad puso su esperanza en Dios. Y Dios lo bendijo. Dice la Biblia en Génesis 39:2. Si tienes Biblia puedes tomarla. Si no, vamos a estar en Génesis solamente hoy. Anota la escritura, puedes leerla conmigo aquí enfrente. Génesis 39:2 dice: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. A esa corta edad, José fue vendido a un hombre rico que se llamaba Potifar. Potifar vio que Dios estaba con José. Potifar vio cómo José era hábil, honesto, cómo José confiaba en Dios y lo puso a cargo de todo. De lo único que Potifar se preocupaba era de: ¿qué vamos a comer hoy, José? Era su único pendiente, porque José llevaba el control de toda la casa. Era como que Dios había bendecido el corazón de José en la confianza. Era como que wow, venían los tiempos buenos ahora, porque ya había pasado el tiempo difícil. Se veía como que la vida podía ser mejor en el futuro. Y sin embargo, lo que ocurre es que la mujer de Potifar, cuando ve a José, le dice: hey, guapo, hey, joven guapo, ven, duerme conmigo. Y José le dijo: no, yo no puedo hacer esto. Y la mujer lo acosó. ¿Y sabes qué? En medio de todo esto, José decidió vivir su vida como si Dios estuviera con él, aun cuando parecía que Dios lo había abandonado. José dijo: yo voy a confiar y vivir como si Dios me estuviera bendiciendo totalmente, aun cuando parece que Dios me abandonó. ¿Qué haces tú cuando parece que Dios te abandonó? Cuando parece como que no hay bendición, ¿qué haces? Él decidió: voy a vivir como que Dios me está bendiciendo muchísimo, aunque no pareciera. Otros hubieran pensado: oye, qué mala onda contigo, mira cómo te está yendo, mano. Y aún me acordé de la mujer de Job, cuando le dijo a Job que todo había perdido Job. La mujer le dijo: mira, Job, mejor maldice a Dios y muérete, mano. Tu vida está muy fea. Pero José dijo: voy a vivir como si Dios me estuviera bendiciendo, aun cuando no se ve. Entonces la mujer continuó insistiendo, hostigando a José, y en el capítulo 39 dice: pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo yo podría cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Qué convicción de un muchacho de 17 años. Qué convicción para decir no. Si hubiera sido alguien que solo piensa en el hoy, hey, buena oportunidad. Pero él pensaba más allá.
Él pensaba más allá de lo que se veía en ese momento. Entonces dice la historia después que la mujer, un día que estaban solos en la casa, llega con José, lo agarra de la ropa y le dice: hoy vas a dormir conmigo. Y José le dice: no. Y corre, huye tan rápido, tan fuerte, que la mujer se queda con sus ropas en sus manos. Y José escapó. Yo siempre he pensado, ¿por qué corrió? ¿Por miedo? No, porque no quería caer en el pecado, porque no quería jugar con la tentación de quedarse. Él mejor dijo: yo me voy, porque dice la Biblia que esta mujer era hermosa. Él decidió huir. Y la mujer se quedó con sus ropas, llena de enojo. Empieza a gritar que el judío que trajiste a mi casa trató de violarme. Cuando llega el esposo, dice el esposo, estaba tan enojado con José que mandó que lo metieran a la cárcel y ahí se quedara para siempre, en el enojo de este hombre, pensando en lo que su esposa le había dicho. Qué triste. Piensa en José un momento, ponte en los zapatos de José. ¿Vale la pena confiar en Dios entonces? ¿Valía la pena ser cristiano entonces? ¿Valía la pena? Pues mira lo que estoy pasando, mira mi vida. ¿Vale la pena venir a la iglesia? ¿Vale la pena orar, leer la Biblia si la vida está tan negra, tan fea, tan dura? Cuando piensas en el hoy dices: no vale la pena, mejor no le sigo, mejor le paro. Cuando piensas como José, confías en Dios. Y sabes que Josué continuó viviendo su vida como si Dios estuviera con él, aun cuando parecía que Dios lo había abandonado. Él decidió: voy a seguir viviendo como que Dios está conmigo, aunque pareciera que no hay salida. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo con los problemas? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo con las dificultades? Reaccionas como te tratan. Gran ejemplo para los hijos. Mi mujer me hizo, yo le hago. Mi esposo me dijo, yo le digo. Gran ejemplo para la siguiente generación. ¿Qué haces tú cuando cosas se ponen difíciles en tu vida? Entonces José va a la cárcel. Está ahí detenido igual por su rectitud y su confianza en Dios. Dios lo vuelve a bendecir. Dice la Biblia en Génesis 39:21, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual lo puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Increíble, por la confianza. Igual llegó José, el encargado de la cárcel pensó: este hombre es especial, es digno de respeto, es digno de confianza, y lo puso a cargo de todo. Ahora el encargado de la cárcel, de lo único que se preocupaba era de ir a recoger su cheque. ¿Qué tal tener a alguien así que lo único que te preocupa es ir por tu cheque? José era ese hombre, pero fue porque la confianza en Dios lo hizo llegar a ese punto. Cuando estaba dentro de la cárcel, dice la Biblia que trajeron a dos presos que habían sido empleados del rey. Uno el panadero y otro el copero. El panadero pues es fácil, es el que hacía el pan. Yo creo que lo metieron en la cárcel porque se le quemó el pan o algo, pero fue a la cárcel. El copero era el que bebía antes de que el rey el faraón probara el vino. El copero lo probaba para asegurarse que no estaba envenenado. Entonces era su trabajo y por lo tanto estaba siempre cerca del faraón. Estos dos hombres, el panadero y el copero, llegan a la cárcel con José. Ambos hombres tienen un sueño y ambos hombres están preocupados por su sueño y le cuentan a José el sueño. Y José les dice: ¿sabes qué? Dios puede revelarles el significado de tu sueño. Y José le dice primero al panadero: tú soñaste, y lo que tú soñaste quiere decir que dentro de 3 días el faraón va a revisar tu caso, y porque no le gustaba el pan que hacías te va a mandar colgar. No le dice por el pan, pero yo creo, te va a mandar colgar. Y así sucedió. A los 3 días el panadero es colgado. Y al copero le dice: tú soñaste esto, y lo que tu sueño significa es que en 3 días el faraón va a revisar tu caso y te va a perdonar y vas a regresar a tu trabajo. Y le dijo José al copero: cuando regreses a tu trabajo te pido un favor, háblale de mí al faraón, dile que estoy aquí preso sin haber hecho absolutamente nada, dile que soy preso y soy inocente, háblale de mí. El copero, como era muy agradecido, sale de la cárcel y se olvida de José. Y pasan años antes de que el copero recuerde a José
Y José queda todo ese tiempo en la cárcel. Hablando de gratitud, ¿no? Algunos somos poquito no muy agradecidos. Pero sin embargo, lo que ocurre es que Dios no se olvida de José, y el faraón tiene también sueños. Y en esos sueños el faraón se preocupa y está pensando qué significan los sueños. Llama a los sabios de su reino, les cuenta el sueño, nadie sabe qué significa. Y entonces el copero escucha: ok, ¿sabe qué, su majestad? Hace unos años, cuando me mandó a la cárcel, que me lo merecía, por cierto, no quisiera volver a hablar de por qué fui a la cárcel, pero cuando me mandó de vacaciones a esa escuela allá en la cárcel, conocí a un hombre, un judío que tal vez pueda revelarle sus sueños. El faraón manda a traer a José a que le diga sus sueños. José le dice el significado de los sueños. El rey había soñado con vacas gordas, vacas flacas. Significaba abundancia y después mucha escasez. José le dice el significado y también ahí mismo le da un consejo al faraón. Le dice: le sugiero a usted que busque a un hombre de confianza que se encargue de construir bodegas tan grandes que por los próximos 7 años almacenen, y después, cuando venga la escasez, pueda este hombre encargarse de negociar, vender, para que Egipto sea beneficiado. Entonces el faraón escucha la historia y dice: ¿sabes qué? José, tú vas a estar el encargado de todo eso. Otros hombres se enojan por que José fue escogido, pero el faraón dice: no hay nadie tan sabio como este hombre. Y entonces José pasó de ser esclavo, prisionero, a el hombre más importante del mundo después del faraón. Y yo creo sinceramente que fue por su fe en Dios. Estaba en la cárcel, no sabía qué iba a pasar, y después de pronto estaba ahora él reinando junto al faraón. Pasan los años, entonces viene el hambre y hay escasez en todos los países. Cuando hay escasez, todos supieron que había comida en Egipto, incluyendo, ¿sabes quién? La familia de José. Ellos supieron: allá hay comida. Y entonces Jacob mandó a sus hijos, dice la escritura en Génesis 42:5, fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento al igual que los otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Fueron a comprar alimento a José. Imagínate, los mismos que hacía unos años lo habían vendido, ahora iban a pedirle ayuda, ahora iban a ponerse a su merced, sin saber que José era el que estaba reinando, el que estaba gobernando todo ese país. En el 42:6 dice: José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron su rostro en la tierra. ¿Te acuerdas el sueño que José les dijo? Ustedes un día soñé que se iban a poner con su rostro hasta el suelo frente a mí. Llegó el momento en que se cumplió. Lo que Dios le reveló a José se cumplió, y sus hermanos pusieron su rostro en el suelo. En el versículo 7, en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció. Ellos a él no, por su forma de vestir, por el maquillaje, por la manera de hablar, pero él sí a ellos. Y los tenía, a los 10 los tenía de rodillas en el suelo. Qué oportunidad tan buena de haber dicho: vamos a matarlos. ¿Y sabes qué le hubieran hecho? Nada. Él gobernaba. Pudo haberlo hecho. Tenía la oportunidad de ver a los que lo habían lastimado, a los que lo habían vendido. Entonces en ese momento José pudo recordar los golpes que le dieron cuando lo hicieron sangrar. Entonces pudo recordar las voces de ellos hablando: ¿lo matamos o no? ¿Lo vendemos como esclavo o no? Pudo recordar el sonido del dinero que recibieron por venderlo. Pudo recordar cuando iba caminando por el desierto arrastrando las cadenas. Y ahí los tenía. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué haces tú ante esta gran oportunidad? Si piensas en el solo hoy, los matas. Si piensas en el futuro, actúas de una manera diferente. Y ahí los tenía. Después empezaron a ir y venir. José les dijo: traigan a su otro hermano, el más joven. Después de varias reuniones, en Génesis 45:4, llegó el momento en que José le iba a decir a sus hermanos quién era él. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Ahora ellos fueron los que se acordaron, cuando lo golpearon y lo hicieron sangrar,
cuando le arrastraron, le arrancaron la túnica, cuando lo vendieron como esclavo, se acordaron del dinero que recibieron por él, se acordaron cuando fueron a decirle a su papá que había muerto, se acordaron de todo eso y ahora ellos tuvieron miedo. Porque recordaron, ups, lo que hemos hecho. Estamos a su merced, estamos en sus manos. Y José continúa diciendo en el versículo 5, pero ahora por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Qué increíble respuesta, qué increíble fe. Porque él podía haber decidido amargura, enojo, frustración, venganza, pero mejor decidió fe, esperanza, confianza. Porque no pensó solamente en hoy, pero pensó en el futuro. José era un hombre providencial. ¿Qué quiere decir providencial? Yo creo que esto es lo que me gustaría que te llevaras de esta clase. Providencial quiere decir que eres capaz de ver a Dios actuando en tu vida aún en los momentos más negros. En los momentos más difíciles puedes ver a Dios actuar y puedes creer, sabes que Dios tiene un plan y un propósito para esto. Eso quiere decir providencial. Providencial quiere decir que no te ahogas con las circunstancias, no te ahogas cuando eres lastimado, no te ahogas cuando las cosas no están yendo como tú quisieras, pero crees, Dios tiene un plan para esto y el futuro va a ser mejor. José era un hombre providencial y por eso vivió su vida de esta manera, confiando en Dios. Y entendía algo: Dios fue quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Ese día José no solo salvó a Egipto, no solo salvó los países alrededor, salvó su familia. Tuvo una visión por su familia. José entendía, mi vida puede impactar a mi familia. La manera que yo actúo ante las circunstancias frente a Dios puede cambiar la vida de mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos, de mi familia. Tuvo una visión para su vida, porque no se ahogó con las circunstancias. En el versículo 7, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. De ese modo tener nuestros hijos en el futuro. ¿Quién los salvó? Al que ellos mismos habían vendido como esclavos. En el versículo 8, fue Dios. Le dijo, fue Dios quien me envió. ¿Sabes quién permite que pasen las circunstancias duras en tu vida? Dios. Los problemas económicos en tu vida, ¿quién los permite? Dios. Las dificultades en tu matrimonio, Dios. ¿Por qué? Quiere trabajar contigo. Quiere que confíes en Él. Quiere que pienses en el futuro. Quiere que madures. Quiere que tengas una visión por tu familia. Si Dios no quisiera, no pasara. Tan fácil como no pasa. Pero Dios lo permite. Te quiere que seas una mejor persona. Quiere que tengas una visión en el futuro. Él me ha puesto, dice, como asesor del faraón, administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. ¿Sabes? Cuando tú tomas malas decisiones, ¿sabes lo que significa cuando tomas decisiones tontas, apresuradas, desesperadas, angustiadas, que lastiman a personas? ¿Sabes qué significa? Que no estás pensando en el futuro. Que solo estás pensando en hoy, en aquí, en lo que obtengo, en cómo escapo, cómo me salvo, cómo huyo, cómo me escondo, cómo ya no tengo que sufrir. Estás pensando solo en hoy, en egoísmo y no en mañana, no en lo que Dios quisiera hacer en tu vida, no en donde Dios te quisiera llevar. Si hay divorcio, si vas a la escuela o no, si dejas un trabajo o no, todo está basado en hoy, porque no pensamos en el futuro. Y las decisiones de hoy afectan tu mañana, afectan tu familia, afectan a tus hijos. Y luego vienen años de dolor, vienen años de sufrimiento por las malas decisiones que tomaste hoy. Perdón. Lo que tus hijos, nietos, sobrinas, sobrinos ven a hacerte en tu vida, lo que ven que tú haces en tu vida hoy, ponen las bases para la manera en que ellos van a enfrentar sus propias crisis. La manera en como tú enfrentas tus crisis, le estás enseñando a tus hijos a enfrentar sus crisis. Si viene una crisis a tu vida y empiezas como, no, ¿por qué?
Y de pronto ves a tu hijo en el suelo enojado un día. Este endemoniado, ¿qué le pasó? Hijo, no, hombre. Lo aprendió de ti. Te vio a ti agrediendo, enojado, enojada, desesperado, sin fe. Lo aprendió de ti. Y una vez que lo aprende de ti, se te tira al suelo y hace el berrinche ahí. Eso le va a durar toda la vida. Muy difícil. Porque es tú influenciando las decisiones del futuro. En mi vida he enfrentado varias crisis. He tomado malas decisiones que han afectado a mi familia. Y mis hijos me ven, mis hijos aprenden. Sí. Y déjame te digo, la verdad es que no soy fácil de aguantar. Ahí la voy a parar. Pero hoy tú estás tomando decisiones en tu vida sin pensar en las consecuencias de lo que viene, sin pensar en la siguiente generación. Nomás estás tomando decisiones para ti, como si tu vida fuera independiente, sola, sin tener a quien afectar. Tomas decisiones desesperadas y angustiadas para ti. Si dejo la fe, si dejo a Dios, si dejo la iglesia, tomas decisiones angustiadas y después te arrepientes. ¿Cuántas veces no ha pasado? Porque no pensamos en lo que Dios quiere hacer. Yo quiero animarte hoy a que reconsideres tu manera de vivir, a que reconsideres las decisiones que estás tomando, a que reconsideres el ejemplo que estás tú dejando a la siguiente generación, a que reconsideres la manera en que tus sobrinos, tu familia te mira, porque los estás influenciando, para bien o para mal. Estás viendo un ejemplo, y cuando seas tú el viejito, sin dientes y sin lentes y maloliente y todo lo demás ahí en la esquina, van a verte a ti y se van a acordar de cómo viviste y van a decir: yo no quiero ser como mi tío Joel, mi abuelito ya está, se le va el avión. Van a verte a ti en el futuro y se van a acordar de todos los errores que hiciste y van a decir: no, como mi abuelo no, así no, porque no somos un buen ejemplo. Como padres, qué responsabilidad tan grande tenemos con nuestros hijos, con las personitas que viven con nosotros, que puedan ver. ¿Qué me puede enseñar mi papá? Nada. ¿Qué tengo que aprender de mi papá? Nada. No quiero aprender con mi papá, no quiero ser como mi papá. O las madres con sus hijos. Anoche me gustó mucho, estaba trabajando yo en una lección y como a medianoche vi que mi hija se metió al cuarto con mi esposa y le dije pues a mi hija: habla conmigo. Y me dijo: no, tú no eres mi mamá. Y pasaron más de una hora en el cuarto hablando. Y cuando sale del cuarto viene mi hija de 18 años, me ve a los ojos, me toma de la mano y me dice: papá, todo está bien, papá. Me da un beso y se da la vuelta. Me quedé yo: ¿qué quiso decir? Pero la influencia de los padres sobre los hijos es tan importante. Tus decisiones son tan importantes. Son vitales como padres, como tíos. Si los papás si tu hermano o tu hermana no son buen ejemplo, tú puedes ser buen ejemplo. Si en los papás no encuentran esa bendición espiritual, esa claridad para pensar, esa claridad para orar, esa claridad para conocer de Dios, tu tío o tu tía puede ser. Abuelos. Los abuelos tienen una influencia bien grande y no puedes renunciar a esa influencia en tus hijos. Si tú piensas: ya está viejo, no me hace caso, te equivocas. Te escucha. No renuncies a la oportunidad de influenciar la siguiente generación. Pero tú mismo madura, no te pongas viejo en años, ponte viejo en experiencia, en madurez, en crecimiento, en fe. De eso se trata, tener una visión por tu familia. Tus hechos hablan más, tus hechos no solo hablan más fuerte que tus palabras, pero también hablan más que tus palabras. También tus hechos hacen un eco en la siguiente generación. La manera que tú vives hace un eco en la siguiente generación. Llega el hijo de la escuela y el papá está en el sillón viendo la tele. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y el papá un potato couch dice, ¿no? Algo así, couch potato. Cada vez que hace el hijo, pues lo mismo. Tus hechos hacen un eco en la siguiente generación. Te quiero pedir que dejes de ser. El problema grande es que somos bien emocionales y nuestras emociones nos controlan.
ya no siento estar en esta relación. Ya no siento venir a la iglesia. Ya no siento. ¿Sentimientos? No se trata de sentimientos, se trata de Dios, de la palabra de Dios. Se trata que Dios dice, este es el rumbo, ahí quiero que vayas, esta es la visión. Sentimientos van y vienen. Sentimientos, mira, pasa la mosca, me alegro, no pasa la mosca, me enojo. Así somos emocionales, no puedes vivir por sentimientos. No puedes tomar decisiones así con los intestinos el día de hoy. Pero tienen que ser decisiones espirituales en mañana, con una visión para tu familia. Ojalá que decidas, y esa es mi oración, que decidas tener una visión para tu familia, pero también reconocer que Dios te puso ahí para influenciarlos, para bien o para mal. Y Dios puede trabajar en la circunstancia más oscura para enseñarte la luz para tu familia. Una no decisión es decisión. Quiero decirte hoy, para terminar, preguntarte, ¿qué decisiones vas a tomar hoy que van a hacer eco en la siguiente generación? ¿Qué vas a cambiar hoy? ¿Qué cosa en tu matrimonio vas a cambiar? ¿Qué cosa en tu familia vas a cambiar? ¿Qué cosa en tu vida vas a cambiar hoy para poder hacer un impacto, un eco en tu familia mañana? ¿Qué vas a cambiar hoy para inspirar a tu esposa a amar a Dios? Nada. Okay. ¿Qué vas a hacer hoy por ellos? Padres, tíos, abuelos, piensen más allá de la situación presente. Tengan fe. Piensen en Dios, confíen en Dios. No se rindan. Si nos visitas hoy, quiero animarte a algo. Quiero que reconozcas que con Dios tienes la oportunidad de volver a empezar. Si nos visitas hoy, es una oportunidad para, no importa cómo ha sido el pasado, parte de visiones, olvidar el pasado y pensar en el futuro. Puedes con Dios empezar otra vez, no importa cuántas veces has tratado de empezar, no importa dónde, con quién, cómo has tratado de empezar. Dios da la oportunidad de volver a empezar hoy, aquí. Que tengas una visión más grande que tú mismo, que tengas una visión más grande que tu pasado, pero en el futuro, en lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos. Si nos visitas hoy, quiero pedirte, estudia la Biblia. Habla con quien te invitó y dile, quiero estudiar la Biblia. Enséñame a conocer este Dios que tiene una visión para mí, para mi familia. Hermanos, hermanas, si no tienes una visión, necesitas tomarla. Reconoce lo que está viniendo hoy es porque Dios quiere un mejor futuro para ti y los tuyos. Él tiene una visión para tu familia. Tú necesitas una visión para tu familia. Déjame terminar en una oración. Padre poderoso, quiero en verdad otra vez venir a ti, Dios, por permitir hablar de tu palabra.